nuevo, profetízame de lo nuevo, lléname de fe, inyéctame de lo que está a punto de pasar en mi vida. Tú no naciste para vivir una vida conformada en lo que el Padre nos está diciendo. Tú no naciste para vivir el estilo de vida que está viviendo. Yo veo en ti un potencial, yo veo en ti una capacidad, yo veo en ti una valentía, yo veo en ti algo poderoso. Bienvenidos a Aliento de Vida, la señal del reino. Bien, vamos a seguir con el tema del reino de Dios. Eso es parte del reino de Dios. Los niños son parte del reino de Dios. En cualquier momento un niño va a estar predicando aquí. Eso es parte del reino. Ok, el reino de Dios es tan grande que no puede caber en una sinagoga. No cabe en 4 paredes. Esta es la razón de por qué Jesús predicaba en las calles, en las ciudades. Samaria, Judea, Jerusalén, Israel. Él no tenía un lugar específico, porque el reino no tiene un lugar específico. El reino lo abarca todo. Diga fuerte conmigo: el reino lo abarca todo. El reino no se circunscribe en un lugar específico, porque el reino es para todos. Esto es importante que nosotros podamos digerirlo y entenderlo, porque hoy en día mucha gente cree que el que no forma parte de su doctrina no es parte del reino. El que no forma parte de sus dogmas no es parte del reino. Y es que el reino no tiene limitaciones. Es tanto así que dice la palabra que en el cielo va a haber sorpresa. Porque gente que nunca fueron a la iglesia, usted lo va a ver en el cielo. Porque el cielo no tiene límites. El reino no es para una raza. El reino no es para un color específico. El reino es para todos. Diga fuerte conmigo: el reino es para todos. Es por esto que el reino de Dios no tiene límites. En el reino de Dios puede entrar todo tipo de gente, sin importar su nacionalidad, su color y su raza. Todos tenemos el acceso a entrar al reino de Dios. Así que empezando por esto, le digo lo siguiente: el reino no divide, el reino une. El amén de aquí es el amén de cualquier otra ciudad. El aleluya de aquí es el aleluya de cualquier otra ciudad, porque el reino tiene un solo lenguaje. Y esto es importante saberlo: el reino no divide. El reino lo que trae es unidad. Lo que divide son las religiones, que se basan en culturas y ambientes establecidos que limitan a aquellos que quieren crecer condicionado a una doctrina. Así que el reino fue creado para todos. Todos cabemos dentro del reino. En el reino no existe un prototipo, porque fue creado por Dios y todos los ciudadanos de la tierra tienen acceso al reino. Y cuando le digo que no hay un prototipo, lo que le estoy diciendo es que no hay un tipo de persona específico por las cuales todos debemos de medirnos para tener acceso al reino de los cielos. Por eso es que tú puedes entrar al reino de los cielos como tú eres, tal cual eres. Porque el reino de Dios no se trata de una filosofía de vida humana. Se trata de la filosofía de vida de Dios allá en los cielos. Así que no existe prototipo.
Todos entramos dentro del reino. No importa de qué país usted sea, de qué ciudad usted sea, la costumbre que tenga. Lo importante es que usted sea ciudadano del reino. Cuando hablamos de alguien que tiene mentalidad de reino, estamos hablando de alguien que tiene una mentalidad abierta. Diga conmigo, abierta. Cuando alguien te dice esa persona tiene una mentalidad de reino, es una persona que está capacitada para entender a todo tipo de persona, para comprender a todo tipo de persona, porque ese es el reino. El reino es la unidad de todo tipo de persona establecido en lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Así que mire qué lindo es esto. Nosotros como seres humanos, en nuestra mente, condicionamos al reino a nuestra realidad natural. Así que creemos que el reino es lo que vemos en la tierra. Si el reino fuese lo que usted ve en la tierra, entonces yo le diría que no valdría la pena estar en los caminos de Dios. El reino tiene que ver con una promesa de Dios sobre nuestra vida, para nosotros ser transicionados a las promesas que Él tiene para nosotros de poder reinar con Él en los cielos. Así que cuando hablamos de una persona que tiene mentalidad de reino, usted puede definirla como una persona que tiene una mentalidad abierta. Cuando una persona no comprende a los demás, usted puede decir que esa persona no tiene una mentalidad de reino. Porque en la multiforme gracia de Dios, Dios se muestra a los hombres habiendo personas de diferentes formas de pensamiento, diferentes formas de actitudes, diferentes temperamentos, diferentes formas de hablar. Eso es Dios manifestándose en sus diferentes formas en la tierra. Por eso la voz de Dios se escucha como el estruendo de las aguas. La multitud de las aguas se refleja la voz de Dios. Entonces, lo que verdaderamente es importante es que usted pueda entrar a reconocer el rey dentro del reino. Recuerda que hay mucha gente hoy en día que es víctima de la cultura donde nació, de la costumbre que se le impartió en su cultura. Pero la verdadera cultura de nosotros es la del reino. Por eso es imposible que alguien siga con su mismo comportamiento una vez que descubre su ciudadanía. Es imposible que alguien siga con sus mismos pensamientos cuando descubre su ciudadanía. Una cosa es donde usted ha nacido y otra muy diferente a donde usted pertenece. Se lo quiero repetir eso. Una cosa es donde usted ha nacido y otra cosa es donde usted pertenece. Tu legalidad no está donde tú has nacido. Tu legalidad está donde tú perteneces. Y aquí hay una palabra muy poderosa que te acabo de decir: cultura. Conjunto de conocimiento, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social. El término cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. Mire qué poderoso esto. La cultura ha sido asociada a la civilización y al progreso. En general, la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada.
Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. Por eso es que usted escucha que hay gente que solamente te aceptan si tú eres parte de su cultura. Y terminan rechazando a todo aquel que no es parte de su cultura. Porque creen que el que no nace bajo esas condiciones no es parte del reino. Y aquí viene. El reino no entra dentro de una cultura terrenal. Es la cultura terrenal que tiene que entrar dentro del reino. Es la cultura terrenal que tiene que introducirse dentro del reino. El reino no cabe en clases sociales, en culturas naturales. El reino no tiene límites. Hoy en día mucha gente conoce la cultura de donde nacieron, pero no conocen la cultura del lugar donde pertenecen. Hay alguien aquí conmigo hoy. En otras palabras, puedes conocer la cultura de donde nació tu cuerpo, pero ahora te toca conocer la cultura de donde nació tu espíritu. Está real lo que te digo, que tu cuerpo muere y se desintegra en la tierra. Y tú regresas de donde tú saliste. Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos predestinados. Quiere decir que usted y yo fuimos escogidos antes de estar en la tierra. Tópale a alguien y me entero que yo existo antes de llegar a la tierra. ¿Sabe por qué te atrae lo del reino y lo de Dios? Siempre te va a traer lo que de donde tú perteneces. Dice la palabra que un abismo atrae otro abismo a la voz de su cascada. Nosotros tenemos experiencia de personas que pasaron, nadie le invitó y entraron y se quedaron. ¿Quién le dijo que entrara? Nadie. ¿Quién lo invitó? Nadie. ¿Por qué se quedó? Porque cuando tú descubres tu lugar de origen, que es el reino, tú dices, ahora me siento cómodo, me siento completo y hay algo que estoy recibiendo que yo antes no lo recibía. ¿Estás aquí conmigo? Vaya conmigo. Antes de ir conmigo, te quiero decir algo importante. Los pleitos de nosotros, cuando digo nosotros es nosotros todos, es por estar defendiendo la cultura con la cual nosotros crecimos en lo natural. Lo que no nos deja ponernos de acuerdo es la forma como nosotros fuimos enseñados. Es que cuando tú eres enseñado de una manera, tú entiendes que esa es la correcta. Y si viene alguien con algo diferente, usted simple y llanamente dice, eso no es así. Eso no es así. Así que el problema no nace de lo espiritual, nace de un comportamiento de defender nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra ideología de vida. Eso está aquí representado en la Biblia, se lo voy a enseñar en un momento. Quiero mostrarte a Pablo defendiendo su cultura terrenal. Este hombre estaba tan persuadido de que él estaba en lo correcto y que nadie lo sacaba de esa condición de que él estaba en lo correcto, de que él se le importaba maltratar al que no recibiera esa cultura de la cual había aprendido él. Así que vaya conmigo a Hechos capítulo 8 versículo 1, a ver qué dice la palabra. Hechos capítulo 8 versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban.
en esa muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Qué había? Persecución. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a entrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo, que era Pablo, asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Aquí hay una palabra que está demasiado directa. Usted no puede hacer un ejemplo para evadir la realidad de que él arrastraba a la gente, la sacaba de las casas, lo entraba en las cárceles para que ellos aceptaran su forma de creencia, su doctrina, su ideología. Está bien ahí, está bien ahí. Su ideología. Él tenía su ideología. Escuche esto. Llegó a un punto que el que no aceptaba su forma de pensar, él lo apresaba. Porque si lo rechaza está bien, pero llegar al maltrato, llegar al acoso, llegar a buscar cartas para apresar a la iglesia, a los cristianos. Y usted me diría, pastor, pero es que era malo. No. Este hombre lo hacía fundamentado en su doctrina. Lo hacía fundamentado en lo que había aprendido, en lo que le habían enseñado de la palabra. ¿Usted cree que es diferente al día de hoy? No. Lamentablemente, hay cristianos que no son de aquí. Que ellos tienen una ideología de vida, que creen lo de Dios a una manera que si tú no aceptas esa condición de ellos, usted se constituye en un enemigo de ellos. Usted se constituye en una amenaza para ellos. Así que Pablo, fiel a su doctrina, le hacía daño a la gente que estaba queriendo entrar al reino de Dios. Una cosa es enseñar una doctrina y otra cosa es enseñar el reino de Dios. Una cosa es enseñar un método y otra cosa es enseñar el reino de Dios. Una cosa es enseñar una filosofía de vida y otra es enseñar el reino de Dios. Así que este era el comportamiento que definía sus orígenes terrenales, sus creencias terrenales. Lo que él hacía definía la cultura en la cual se había criado, lo que había aprendido. Dice la palabra que se crió a los pies de Gamaliel, uno de los maestros más grandes sobre la tierra de ese tiempo. Eso me da una enseñanza. Mucha gente te puede enseñar, pero el reino se te tiene que ser revelado. El reino no se trata de conocimiento. El reino se trata de revelación. Pedro estaba en una barca. Su trabajo no era la Biblia, era pescar peces. Y en Lucas 5 dice la palabra que amaneció toda la noche y no pudo pescar nada. De repente se le presenta a Jesús y le dice: préstame tu barca. Despega de la orilla. Y cuando da el sermón le dice: yo quiero que en mi palabra tú tires la red.
Pedro no preguntó porque él sabe que lo que le dijo el rey no se lo dijo al hombre natural, le estaba hablando a su espíritu. Cuando Pedro tira la red, dice que las redes se rompían y tuvo que pedir ayuda. Y cuando sacó los peces, dijo: yo no soy digno. Yo no soy digno. ¿Está aquí conmigo? Me sorprenden los muchachos. Cada día me sorprenden. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor. Diga conmigo: Señor. Su espíritu ya había recibido quién era el rey. Sí, su espíritu había recibido quién era el rey. Ese término de Señor es un término militar. Su espíritu recibió de que su comandante estaba al frente de él. Apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. En otras palabras, es imposible que el reino se te revele y tú no te arrepientas. Pastor, me cuesta reconocer, me cuesta arrepentirme, me cuesta. ¿Cómo lo hago? Cuando el reino se te revela, usted abre su corazón. Dije, usted abre su corazón. Así que dice aquí la palabra, el otro versículo, el 9, porque la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de los que estaban con él. Asimismo de Jacobo, de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Alguien que lo diga fuerte. ¿Desde cuándo? Serás pescador. Oh, serás pescador de hombres. Lo que tú eres te lo debe de revelar el rey. Entonces, aquí cuando sigo leyendo me doy cuenta que cuando el rey se revela y el reino se revela, todo lo terrenal que tenía autoridad sobre ti cae. A él no le importó la barca, a él no le importó la pesca, a él no le importó los peces, a él le importó que ahí tuvo un encuentro con su rey. A él le importó que ya su propósito se había activado. A él le importó que su llamado, el Espíritu de Dios ya lo había puesto. Así que fíjese algo, volviendo a Hechos 8, versículo 1 en adelante, podemos ver aquí cómo Pedro defendía su ideología, cómo Pablo defendía su ideología al punto de maltratar. Hay gente que por su ideología ofende. Hay gente que por su ideología maltrata. Hay gente que por su ideología, la ideología es la manera como ellos creen que todo el mundo debe de entrar al reino. Usted lee la palabra junto conmigo y se va a dar cuenta de que todos entraron de manera diferente. Todos entraron de manera diferente. Entonces, ahora vamos a ver a Pablo una vez que empieza a conocer la cultura del reino. Mira, para la gente todo va bien hasta que entró al reino. Y dice, ¿cómo? Pues hay que empezar de nuevo ahora.
¿Está aquí conmigo? Vaya conmigo a Hechos, capítulo 9. Vámonos a ir primero por la conversión. El encuentro. Nadie tiene un encuentro y se queda igual. Hay mucha gente llena de información sin encuentro y por eso no cambia. Se lo repito. Hay mucha gente llena de información, pero no cambia porque no ha tenido el encuentro. Te invito a que vaya conmigo a Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, que es Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Él estaba empecinado, él estaba persiguiendo la iglesia, estaba persiguiendo los apóstoles, los discípulos. ¿Sabes por qué? Porque cuando una gente defiende su ideología, persigue al que no la acepta. Dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, diga conmigo, de ese camino, lo trajese preso a Jerusalén. Óyeme, era directo para la sinagoga. Si él encontraba alguno del camino, de los que estaban siguiendo a Jesús, esa era la instrucción que él tenía. Versículo 4. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Mire, la revelación no es algo que usted la adquiere con un proceso de conocimiento. La revelación es algo repentino que le llega cuando tu espíritu se abre. ¿Y por qué tú lo sabes? No tengo una explicación. Porque fue una revelación, fue algo repentino, algo que me llegó a mi espíritu, pero que yo lo sé, lo creo y yo lo sé porque lo sé. ¿Cómo te lo explico? No sé. Y cayendo en tierra, cayó el hombre. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, me gusta la palabra ahí, que lleve que después de la coma, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Ya ahí se sabe que se le reveló el rey. Yo dije, ya se sabe ahí que se le reveló el rey. La misma palabra lo dicen todos aquellos que tuvieron un encuentro con él. Porque no es algo natural. Es una revelación que viene a tu espíritu. Así que el hombre no hubo que convencerlo. No hubo que convencerle de su ideología y de su filosofía y de su doctrina y de su conocimiento y de sus paradigmas y de sus estructuras. Nadie le dijo nada, pero escuchó la voz. Yo dije, escuchó la voz del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Príncipe de Paz, del admirable, del Dios fuerte, del Dios poderoso. Nadie queda igual después que escucha la voz del Rey. Y le dijo, ¿quién eres, Señor? O sea, ¿para qué preguntas si ya se te reveló? Ya él sabía que su vida jamás iba a ser igual. Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esa palabra me gusta. Aquí está la revelación de que usted y yo somos protegidos por el Rey. Y de que usted y yo somos representantes del Rey. Todo el que viene en contra de ti está viniendo en contra del Rey. Hello, ¿hay alguien aquí conmigo?
Por un camino vendrán contra ti, por 7 caminos tendrán que huir. ¿Qué pasa? Que a veces no nos damos cuenta que los ciudadanos del reino andan con su escolta. Dice la palabra que los ángeles están al servicio de los santos. Todo el que está aquí tiene un ángel que está guardándole día y noche. Yo no sé si hay alguien aquí que lo cree eso. Y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor. Oh, ¿para dónde se habrá ido todo ese conocimiento? Oh, ¿para dónde se habrán ido todas esas estructuras? Todas esas fortalezas. Parece que todo de repente cambió en su mentalidad. No hay nadie en la Biblia que hable más de cambio de mentalidad que Pablo, porque la de él fue reiniciada. La de él fue cambiada en un segundo. La de él fue enfrentada. La de él fue sacudida. Él tuvo que hacer un cambio radical. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Wow, qué poderosa revelación. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. De ahí en adelante todo cambió. Seguimos leyendo. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Tu rey no es de esta tierra, tu rey es del cielo. Esa joven vino, creyó, se puso en la fila. En el nombre de Jesús eres sana. Y ahora regresó con el testimonio. ¿Quién la sanó? Es que el rey quiere eso para todo. Es que el rey quiere revelarse a tu vida. Es que el rey necesita que tú le conozcas. Es que el rey quiere que tú sepas que él está ahí contigo. Entonces Saulo se levantó en tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Eso fue directo a un ayuno, porque hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración, ¿verdad? Wow, 3 días de ayuno. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Diga conmigo: discípulo. A quien el Señor le dijo en visión. Aquí me gusta, aquí me gusta. Tu rey, mi rey, habla a través de visiones. Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Oiga la palabra otra vez: Señor. ¿Alguien está entendiendo que el superior, con él no se discute? Alguien tiene que aprenderse el lenguaje de los discípulos y empezar a decirle: sí, Señor, a las 3 de la mañana. Sí, Señor, los domingos a la iglesia. Sí, Señor, los jueves. Sí, Señor, cuando Dios te levanta a orar. Sí, Señor, cuando Dios te dice: deja el enojo. Sí, Señor, cuando Dios te dice: deja el chisme. Sí, Señor, cuando Dios te dice: trata bien a tu esposa. Sí, Señor. Y cuando tú le dices: sí, Señor, viene la revelación sobre tu vida. Levántate y ve a la calle que se llama derecha. Este es un diseño que es muy alejado del que él vivió. Ese es un diseño. Yo creo que las primeras enseñanzas que el rey le dio a Pablo fue aprender a depender. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Sigue, versículo 2.
Y he visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y lo pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído. Diga conmigo la palabra otra vez: Señor. Vamos otra vez: Señor. He oído de mucho acerca de este hombre. ¿Quién conoce gente de la cual usted ha escuchado mucho? Prepárate, porque en el reino todos caben. Yo dije prepárate, porque en el reino Dios va a usar a gente que tú lo vas a descalificar. Prepárate, porque el reino, Dios es el que gobierna y elige a quien quiera. Señor, he oído acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, o sea, para apresar. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios tenía un plan para este hombre. Dios tenía una asignación para este hombre. Este hombre iba a tener que levantar la antorcha que él había apagado. Este hombre iba a tener que encender la llama que él quería consumir. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Alguien tiene que aprender a dejar que Dios sea Dios en su vida. Y de ahí empieza tantos procesos de Pablo en las cárceles, Pablo en el mar. Se despedazaba la barca. Pablo en todo lugar escribiendo la Biblia. Latigazo, preso. Y usted me diría: pastor, ¿y por qué Pablo no dejó eso? Porque el hombre tenía muchas relaciones, no tenía necesidad. ¿Para qué él está aguantando cárceles, naufragio, golpes, cárceles? Una vez que el reino se te revela, no hay forma de tú volver atrás. Yo dije: una vez que el reino se te revela, tú vives por el reino, tú respiras por el reino, tú hablas por el reino, tú duermes por el reino y sufres por el reino también. Entonces me gusta aquí en Romanos capítulo 12, versículo 2, después de tantas experiencias, tantas revelaciones, tanto encuentro con Dios, Pablo escribe esto y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta no es una palabra, esta no es una poesía para que se vea bonito en la Biblia. Esto fue algo que él lo vivió y lo dice con autoridad. Esto fue algo que se les reveló. Esto fue algo que él tuvo que vivir, que tuvo que hacer. Él tuvo que renovar su manera de pensar. ¿Por qué? Porque todo lo que estaba haciendo estaba mal. Todo cambia una vez que el reino se revela a tu vida. Y ahora vemos aquí, después del encuentro, después de la renovación de la mente, y después que entra a experimentar el reino, escribe algo poderoso que yo te quiero regalar esta noche. Está en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 19. Y dice la palabra: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío. Diga conmigo: mentalidad de reino.
Ayúdame, mentalidad de reino. Vamos, ayúdame, mentalidad de reino. Mira el cambio. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque no esté sujeto a la ley, como si sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Tópale a alguien y dile que me huele a que eso es una mentalidad de reino. Para poder manejarte en la mentalidad del reino, tienes que cambiar la sabiduría. Tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando la mentalidad del reino viene, tú no puedes rechazar a nadie. Tienes que buscar la forma de atraerlo al reino, porque todos están buscando de una forma u otra cómo entrar al reino, pero su filosofía no les permite, su costumbre no les permite, su cultura no les permite. Entonces tú, con la mentalidad del reino, tienes que introducirlo con sabiduría, sin tener que pelear con ellos por su ideología de vida. Sube la alabanza, hombre. No veo el pueblo respondiendo bien. Sube la alabanza. Me he hecho al débil a los débiles. Dios le está hablando a alguien aquí que, aunque usted es cristiano, ha rechazado mucha gente. Porque no es como tú. La pregunta es: ¿cómo te lo vas a ganar si tú no le presentas el reino? ¿Sabes por qué no le presentas el reino? Porque las doctrinas que tiene y la ideología cristiana que tiene choca con esa persona, porque el comportamiento y lo que esa gente vive, tú sabes que no va a entrar bajo ese sistema. Tú no fuiste llamado a entrar a una gente, a una ideología ni a una cultura. Tú fuiste llamado a entrarlo al reino de Dios, donde no hay límite, donde caben todo, donde no importa su nacionalidad, no importa su cultura, no importa su mentalidad, no importa sus paradigmas. Dios tiene el poder de cambiar a esa gente. Y me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Diga fuerte conmigo: mentalidad de reino. A todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Diga conmigo: tengo que entrar en una mentalidad de reino para poder ganarme a algunos. Ahora repita conmigo fuerte: yo renuncio a todo embotamiento en mi mente. Renuncio a todo lo que ha venido a atrofiar mi entendimiento. Yo declaro que hoy mi mente se abre como la mentalidad del reino. Mi mente se abre como la mentalidad del reino, donde todos pueden entrar y donde todos tienen acceso al rey. Vamos a darle fuerte ese aplauso al rey. Yo quisiera seguir, pero tengo que parar, porque esto es una serie que hay que darla poco a poco. Poco a poco. Piensa un minuto en las personas que pudiste conquistar, pero por su comportamiento, no el tuyo, tú los rechazaste y los soltaste. Aquí yo te estoy mostrando en esa palabra: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Pablo no cedía porque él estaba atrapado en una ideología y en una cultura. Cuando el reino se le reveló, automáticamente él tuvo capacidad para tratar con todos. Por eso Pablo, donde quiera que llegó, plantó iglesias, porque Pablo utilizaba el recurso del reino de los cielos y aceptaba a la gente tal cual era, porque cada persona va a tener su encuentro con el rey. Yo dije: cada persona va a tener su encuentro con el rey. Muchos de los que estamos aquí
vamos a tener que volver a buscar a la gente que soltamos. Regularmente decimos, no cojo lucha con este, me ha dado mucha brega, lo suelto, me busco otro que se me sea más fácil. La pregunta es cómo tu mentalidad de reino va a crecer, cómo tu mentalidad de reino va a expandirse. Pastor, denme entonces una sola herramienta para que mi mentalidad de reino se abra. Hay algo que nunca va a dejar de funcionar. Y lo que nunca deja de funcionar en esta tierra se llama amor. Cuando tú amas, busca la manera, busca la forma para tratar a la gente. Pablo se hizo débil con los débiles, judío con los judíos. Con lo de la ley, vámonos con toda ley, aunque él sabía que no estaba en eso. Es que el punto es que tú lo entres al reino y de ahí se encarga el rey. Tú no eres el rey, tú no eres que lo va a cambiar. Oh, acabo de decir algo peligroso. Tú no eres que lo va a cambiar. Es el rey, es el encuentro con el rey. Iglesia Monte de Dios La Romana presentó Aliento de Vida, la señal del reino, con los pastores Argelis Rodríguez y Wanda Rijo de Rodríguez. Aliento de Vida, la señal del reino.